Quedaba hoy resaca política en el Congreso de los Diputados, donde la decisión del Tribunal Constitucional contra la estrategia del Gobierno para cambiar las mayorías en el propio Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial seguía en boca prácticamente de todo el mundo. Todas las intervenciones casi han tocado este tema en un ambiente de ruptura total entre el Gobierno y la oposición. No hay puentes entre ambos y cualquier acuerdo parece ahora mismo imposible. Esta tarde se espera con expectación el duelo verbal entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que se verán las caras de nuevo en el Senado. ¿Qué tal? Buenos días. La imagen de Argentina estos días es la del paroxismo colectivo, casi en estado de trance, de millones de personas alrededor de la Copa del Mundo que trajo su selección a casa. Millones de personas, millones, concentradas durante el recorrido de los jugadores que, bloqueados por la multitud, tuvieron que salir en helicóptero hacia el centro de la capital después de 6 horas de recorrido entre las masas enfervorizadas. Una celebración que acabó en disturbios y pillaje. Los jugadores prácticamente fueron evacuados de la guagua después de horas de bloqueo y varios intentos de aficionados de saltar al vehículo. En algunos puntos la fiesta fue degenerando con enfrentamientos con la policía. Por ejemplo, en la zona del Obelisco, donde la multitud impedía a los bomberos bajar a una persona encaramada al emblemático monumento de 67 metros de altura. Muchos aprovecharon el barullo para lanzarse al pillaje y al destrozo de negocios y locales. Al margen de los daños materiales, el saldo oficial es de 2 personas muertas. En China no queda espacio para los enfermos de COVID en los hospitales e incluso empiezan a escasear medicamentos en las farmacias para las enfermedades respiratorias. El virus se está extendiendo tan rápido en una sociedad que mantenía la estrategia de COVID-0 que ha entrado con enorme fuerza en todo el país. El número de muertes es tan alto que las funerarias no dan abasto. Ni siquiera hay espacio para los cuerpos en los tanatorios refrigerados. La OMS acaba de advertir que la situación les hace replantearse su opinión de que la pandemia estaba superada. Y también iremos hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Hoy era el día en que se ponía fin al llamado Título 42. Es una norma que permite expulsar inmediatamente a los inmigrantes detenidos por razones de seguridad sanitaria. Pero las fronteras siguen cerradas porque un tribunal ha prorrogado la norma y es poco probable que la apertura llegue a ser lo que esperan las miles de personas que se agolpan ahora mismo en los pasos fronterizos de México, principalmente. A la espera de que el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, se vean esta tarde las caras en el Senado, el Congreso esta mañana ha girado en buena medida sobre la decisión del Tribunal Constitucional de ayer. El Gobierno insiste en cambiar por ley las mayorías del alto tribunal, pero ahora con una ley ordinaria que permita su debate. Por lo pronto, Esquerra ya le ha ofrecido su apoyo para hacerlo. Otros socios del Gobierno prefieren analizar el auto del Constitucional con calma. El trámite legislativo para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional será más largo que el de por enmiendas a la nueva ley, suspendidas por el propio Constitucional, pero se hará. Así lo manifiestan desde el Gobierno de España, afirmando además que será una senda más larga, pero fácil. Se recuperarán las 2 iniciativas rechazadas por el Alto Tribunal, que cambiaban la ley del Poder Judicial y la que forzaba la renovación del Constitucional, y se transformarán las enmiendas rechazadas por el Constitucional en proposiciones de ley. Conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez puede cambiar la ley del Poder Judicial para reducir las mayorías necesarias para esa renovación del Constitucional, bajando de los 3/5 actuales a una mayoría absoluta. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ofreció este miércoles su apoyo a Sánchez. Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas el otro día en el Tribunal Constitucional, háganlo. No les dejaremos tirados. Por su parte, el Senado acordó mantener la tramitación del nuevo Código Penal, asunto que subyace a la negativa del Partido Popular a negociar la renovación del Poder Judicial. Vuelvo a plantear una salida que, en mi opinión, resolvería esta crisis. Le pido al presidente Sánchez que renuncie a modificar
el Código Penal a toda prisa. La otra salida es la celebración de elecciones. Las proposiciones de ley impulsadas por el Gobierno para modificar la ley del Poder Judicial podrían presentarse incluso esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Bueno, desde Europa se manda también un mensaje. Bruselas pide que todas las partes cumplan con la decisión del Tribunal Constitucional. La Comisión Europea señala que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados deben pasar siempre por consultas previas con todas las partes interesadas, incluido el Poder Judicial. Así que espera que España actúe de acuerdo a esas reglas y procedimientos establecidos. De las 4 plazas a renovar en el Tribunal Constitucional, 2 deben ser propuestas por el Gobierno y otras 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Precisamente este máximo órgano de los jueces se reunió ayer para votar sus nombramientos, pero una vez más ninguno de los candidatos ha logrado la mayoría necesaria de 11 votos. Los magistrados propuestos por el bloque conservador lograron 10 apoyos, mientras que el candidato progresista ha recibido 7 votos. Nueva polémica, además, en torno a las recusaciones, esta vez con una de las votantes del Consejo que no quiso renunciar a votar pese a que su marido es Cándido Gómez Pumpido, miembro del Constitucional y candidato a su presidencia. Bueno, y en el plano económico, el Banco de España ha publicado sus previsiones para este año y el que viene, con buenas y malas noticias. La buena es que no prevé recesión en nuestro país. La mala es que seguimos sin llegar a la recuperación de los niveles económicos prepandemia. El supervisor bancario aumenta 1/10 el crecimiento de la economía de nuestro país para cerrar 2022, la sitúa en el 4,6%, pero para el año que viene mucho menos. La ha reducido incluso fijándola en el 1,3%. El Banco de España hace una previsión más optimista que el FMI o la OCDE, pero también más pesimista que la previsión del Gobierno. Calcula además que la inflación bajará en nuestro país al 4,9%. Bueno, y el presidente de Ucrania acaba de iniciar su primer viaje fuera del país desde que se inició la guerra. Primera parada, Estados Unidos. Con este tuit lo confirmaba el propio Zelensky hace unas horas. En él asegura que se reunirá con el presidente Biden y que acudirá también al Capitolio, donde dará un discurso. El Kremlin ha salido a la palestra de esta noticia, dice que esa visita no puede traer nada bueno, que no ve oportunidades además de hablar con Kiev de paz, mientras Estados Unidos siga entregando armas a Ucrania. Si no lo hiciera, ¿cómo sería la situación? Pero claro, el mandatario ucraniano además burlaba la defensa rusa y visitaba sus tropas en Bakhmut, en la región de Donetsk, uno de los puntos donde se combate más intensamente. Zelensky agradeció a sus soldados el coraje, la resistencia y la fuerza demostrada en una de las batallas más sangrientas y duraderas de lo que va de guerra. Bueno, el frío es un arma de guerra utilizada por Rusia y para que se hagan una idea de la situación, en otras zonas, por ejemplo, donde no hay guerra, sí que está habiendo muchos problemas para familias que no se pueden permitir los precios disparatados del gas para calentar sus casas. En Reino Unido, por ejemplo, han comenzado a establecerse los denominados bancos calientes, espacios con calefacción donde los ciudadanos acuden de día para huir del frío y evitar que se dispare su factura de gas. I'm sorry. Mary se emociona al recordar que este domingo es Navidad y aún no ha podido comprar nada para sus 2 hijos. Esta londinense ha sido incapaz de pagar los 2 últimos recibos de gas. Encender la calefacción le cuesta el doble que hace un año. Es muy difícil verlos como me dicen, mamá, tengo frío, tengo frío. Así que la encendemos durante 30 minutos y luego la apagamos, cuenta esta asistenta médica. El encarecimiento de la energía se lleva la mayoría del presupuesto mensual de esta familia. Luchamos para alimentar a nuestros hijos. Recuerdo un mes, durante 2 días, que los niños solo comieron pasta porque no teníamos suficiente para comprar. Cuando sus hijos están en el colegio, Mary acude a esta biblioteca para evitar encender la calefacción. Es uno de los denominados bancos calientes, lugares habilitados por ayuntamientos y organizaciones benéficas para aquellos que buscan un lugar cálido sin gastar el dinero que no tienen. Es una lástima que estos bancos tengan que existir en esta época, pero desafortunadamente existen. Y nosotros estamos para apoyar a todos los afectados por la crisis del costo de la vida, afirma la gerente de la biblioteca.
Una opción a la que recurren cada vez más británicos cuando todavía ni siquiera las temperaturas han caído en picado. Pero es que hoy comienza oficialmente el invierno. Francia se prepara para una estación muy dura. Frente a la amenaza de sufrir cortes de luz a partir de enero, los franceses hacen acopio de linternas, faroles, estufas o generadores de corriente. La demanda es tal que algunos productos ya se han agotado. El país registra la peor ola de frío en más de una década, con temperaturas que bajan de los 20 grados bajo cero. La guerra además está ayudando a disparar el precio de la cesta de la compra. En Turquía, por ejemplo, se están viendo obligados a reducir el consumo de lácteos a medida que suben los precios. En algunos casos el precio del queso es ahora incluso más caro que el de la carne de vacuno. La moneda ha perdido el 30% de su valor frente al dólar en el último año, mientras el presidente Erdogan sigue centrado en recortar los tipos de interés. Duro invierno en que se espera también en China, pero por otras razones. En ese país, el aumento de casos de COVID hace dudar a la Organización Mundial de la Salud incluso de si realmente estamos ya ante el final de la pandemia por COVID. La relajación de las restricciones ha permitido un elevadísimo número de contagios. Estas imágenes, por ejemplo, nos llegan desde sus hospitales, saturados completamente. Hay pacientes amontonados en una misma habitación que esperan para recibir tratamiento. No hay espacio para acoger más enfermos, pero es que tampoco hay espacio para acoger más fallecidos. Estos son los cadáveres que se amontonan en una de las morgas. A pesar del anuncio de 0 muertes por parte del gobierno chino, como ven, los cuerpos se acumulan a pocos metros de otros pacientes y allí los mantienen a la espera de ser recogidos por las funerarias, que tampoco dan abasto. Y al igual que los pacientes, en este caso tienen que hacer colas para poder acceder a los crematorios. Advierten que apenas tienen espacio, además. Esto a tan solo unos días de finalizar el año, con muchas reuniones familiares por delante. Se estima que esta nueva ola en el país asiático acabará con la vida de millones de personas. Pero claro, China hasta hace muy poco insistía en su estrategia de política de COVID-0, de reducir cualquier contagio. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido esto contraproducente? Vamos a hablar con Daniel López Acuñas, epidemiólogo y exdirector de acciones sanitarias en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, no era de esperar que después de un aislamiento tan estricto por parte de China con su estrategia de COVID-0, en cuanto se abriesen un poco, entrase el virus, disculpe la expresión, como Pedro por su casa. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay que primero entender que la estrategia de COVID-0 fue correcta para evitar el colapso asistencial y la mortalidad elevada cuando no se tenía vacuna y cuando no había ninguna otra acción que pudiera frenar la severidad del virus. Entonces, no hay que pensar que fue errada la estrategia. El error ha estado en levantar drásticamente las restricciones al movimiento, a la protección, a impedir los contagios, cuando no se tiene una situación de adecuada vacunación de buena parte de la población, cuando la vacuna que se ha empleado es menos eficaz que la empleada en Occidente, y no se puede de la noche a la mañana dejar circular el virus sin que haya lo que está viendo, un número muy elevado de contagios, un número muy elevado de hospitalizaciones, un colapso asistencial y un número muy elevado de fallecimientos. Ha hecho usted referencia a la vacuna. Me llama la atención dos aspectos. Uno, que aparentemente la vacuna china no tenga la misma eficacia que la que hemos utilizado en Occidente. Y en segundo lugar, dice que no se ha vacunado todo el mundo, lo cual en un régimen como el chino cuesta creerlo, ¿no? Por el control de la población tan estricto que tienen. El control no es absoluto ni férreo por mucho que se tenga. La realidad es que se le apostó todo a controlar los contagios, poniendo un dique al movimiento y estableciendo restricciones y confinamientos importantes. Pero no se le apostó lo suficiente a la estrategia de vacunación. Hubo mucha reticencia vacunal de grandes grupos de la población, lo sigue habiendo en el caso de China, y esto lamentablemente es una combinación que no ayuda en lo más mínimo, porque deja una gran parte de la población vulnerable, además de que al haber circulado poco el virus hay más población susceptible, más población virgen,
sujeta a la posibilidad de ser infectada. Entonces, yo creo que, el error ha estado en levantar restricciones sin tener adecuadas coberturas de vacunación y sin establecer mecanismos alternativos para frenar el contagio, que por supuesto tienen que continuar con las pruebas diagnósticas y tienen que aislar a las personas, o tendremos lo que estamos viendo, cientos de miles de personas, millones de personas infectadas, que pueden redundar en un número altísimo de fallecimientos. Claro, que es lo que ya se está dando, lo que estamos viendo ya que nos reportan desde China. Daniel, ¿es la misma cepa o las mismas cepas que están recorriendo Europa o el resto del planeta la que están afectando ahora a China? Bueno, tenemos también variantes o sublinajes de la variante Omicron en China. Hay una variante en particular bastante más agresiva, severa, que está dominando el panorama en China. Yo creo que el gran peligro de lo que ocurre en China en estos momentos es que se pueda producir una variante nueva que escape a la eficacia vacunal y que nos devuelva hasta cierto punto a foja cero en cuanto a la protección, no solo en China, sino en Occidente. Entonces, esto pues debemos recordarlo, ningún país es una isla. En una pandemia todo está interrelacionado, todo es interdependiente. Por eso es muy preocupante que solo el 25% de la población en los países pobres esté vacunada con una dosis, cuando menos. Tenemos un 75% de población susceptible que en rigor nos puede dar lugar a que surjan nuevas variantes que nos acaben afectando a todos de manera importante. Claro, que estamos hablando de un país de 1.200 millones de personas, donde, claro, empieza el virus a propagarse, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? que podía ocurrir en otros continentes, pero que podría volver a darse de nuevo, que surgir variantes nuevas por la réplica que se da, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, con el trasiego que hay, con lo populosa que son las ciudades en China, con el movimiento de personas, pues evidentemente altas tasas de contagio en China van a tener un efecto en cascada sobre el resto del mundo, ciertamente sobre Europa también, y además está este riesgo que hemos hablado del surgimiento de una nueva variante. Daniel López Acuña, siempre es un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Buenos días. Encantado, mucho gusto. Bueno, no sabemos si ayudará a frenar las protestas, pero el Congreso del Perú ahora sí da el visto bueno a un adelanto de las elecciones. Abril 24 y cambio de mando en julio 24. Bueno, pues ahí están las fechas, ya lo han oído. En abril de 2024, elecciones, y en junio de ese mismo año, el nueva presidenta tomarán el mando. Aunque lo que reclaman las protestas, incluso algunos congresistas, es que el adelanto sea mayor, que sea ya este año 2023. Aún así, continúan las manifestaciones y los disturbios, y por si fuera poco se abre una nueva crisis, en este caso con México, después de que el gobierno mexicano apoyara a Pedro Castillo, dando asilo político a su familia. El embajador del país en Perú tiene 72 horas para abandonarlo después de ser considerado persona non grata. Por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. Bueno, aquí en Canarias, esta madrugada, Salvamento Marítimo ha rescatado al norte de Lanzarote a 77 personas de origen magrebí que trataban de llegar a las islas en 2 embarcaciones. Entre los rescatados hay 2 menores que, junto a las demás personas, fueron localizados a unos 7 kilómetros al norte de Órsola. Allí mismo llegaron sobre las 6 de la mañana. El 112 precisa que son 71 hombres adultos, 4 mujeres adultas y 2 niños varones, todos en buen estado de salud. Y en la frontera de Estados Unidos con México se concentran decenas de miles de personas que esperaban que hoy terminase el llamado Título 42, que es la norma que permite expulsar del país a quien entre ilegalmente por razones sanitarias. Pero un juez ha prorrogado ese título y no está claro además que su fin signifique la apertura de las fronteras. Nos lo cuenta José Pernalete desde Miami. Se mantiene la tensión fronteriza ante la vigencia del Título 42 en Estados Unidos tras la decisión temporal de la Corte Suprema de Justicia.
La restricción de orden sanitario se impuso durante la administración del expresidente Donald J. Trump para proteger a la población nacional del impacto del COVID-19 por causa de migrantes que no hayan estado vacunados o de aquellos procedentes de naciones cuyos brotes de contagio hayan sido pronunciados. Esta imposición se mantuvo durante la administración del presidente Joe Biden, impidiendo así el ingreso a través de la frontera de diversas comunidades. Por su parte, la Casa Blanca había anunciado el levantamiento de esta medida este 21 de diciembre y ahora el máximo tribunal del país determinó suspender este aplazamiento de manera temporal. Autoridades del estado de Arizona estiman que a través de los cruces ilegales aquí se puede incrementar de 7.000 a 18.000 al día en caso de levantarse el título 42. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América en Miami para la Alianza Informativa Latinoamericana. Entre Estados Unidos y los migrantes ya no solo existe un gran muro, porque el estado de Texas comienza a replegar alambres y militares en la frontera. Los migrantes al llegar... Me dio mucho dolor porque sentí como que ya se me acabaron las posibilidades. Las ilusiones abajo y destrozado completamente. Pareciera que como que arrastráramos, y con todo el respeto, una mala palabra que voy a decir, la maldición de Chávez. Reflexiona este venezolano que junto a su familia pasan la noche a la intemperie y en un limbo. Muy cerca de allí, un campamento improvisado desde donde esperan una respuesta. Le pedimos al presidente Biden, porque es el único presidente que sí sabemos que nos va a ayudar y que nos va a abrir la puerta. Que emigrar no es fácil. Pero también hay quienes llegan y deciden regresar porque precisamente desconfían de la administración Biden. En la selva realmente se murió muchas personas, al lado mío, ahogada. Y porque además, como Marcos, recuerdan lo difícil que es. En su caso, después de pasar días y semanas atravesando Centroamérica a pie, en México decidió reandar lo andado de vuelta a Venezuela. Si solo es difícil, imagínate con personas pequeñas, pues, o sea, sus hijos. Y más una situación donde uno expone tanta la vida. Son muchas las personas con esperanza. De hecho, se estima que en los más de 3.000 kilómetros de frontera están llegando entre 9 y 14.000 migrantes. Bueno, y lo de Argentina celebrando su Mundial ha sido casi más noticia que el Mundial en sí. Se calcula que 5 millones de personas salieron ayer a Buenos Aires, a las calles de Buenos Aires, para recibir a los jugadores. Lo que iba a ser una gran fiesta terminó en un enorme caos que colapsó la ciudad y que provocó el pillaje y el vandalismo, incluso enfrentamientos callejeros con la policía. Todo transcurría con mucha pasión y sin incidentes. Esto es impresionante, de verdad es impresionante. Los jugadores celebraban y bailaban sobre la guagua que les conducía por Buenos Aires y la afición vibraba con ellos. Por favor, ojalá se mantenga así. Pero no fue así. La fiesta se desmadró. La hinchada comenzó a subirse donde no debía, en el obelisco, en las farolas, sobre los túneles y hasta en los paneles de tráfico. La policía era incapaz de contener a las cientos de miles de personas congregadas. Todo estaba preparado en el obelisco para recibir a los jugadores cuando ocurrió esto. La guagua de la selección argentina se disponía a pasar por debajo de este puente y un aficionado saltó al interior del vehículo. Un segundo hincha también lo intentó y terminó cayendo al suelo. Fin de la rúa. Los jugadores tuvieron que ser evacuados en helicópteros, sobrevolando los 5 millones de hinchas que festejaban en la calle. Al caer la noche, la Plaza de la República se convirtió en todo un campo de batalla. Los antidisturbios comenzaron a cargar contra una multitud que respondía lanzándoles todo tipo de objetos. Los agentes tuvieron que utilizar balas de goma para dispersarlos. Un grupo de vándalos aprovechó el caos para forzar la verja de este banco y, no contentos con ello, terminaron llevándose un cajero de su interior. Toda una auténtica locura mundial. Una auténtica locura por el fútbol. Bueno, hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias que les interesan. Bueno, todos mañana pendientes de este bombo
de una bolita en concreto y de 100.000 más. Miren, de esta. A ver si sale el gordo de la lotería de Navidad, el sorteo más esperado, el que más ilusión despierta. Bueno, ya está todo listo. En Madrid se están dando los últimos retoques para llevar a cabo el sorteo. Ayer colocaban los bombos, ahí lo pueden ver, y por fuera del teatro ya hay haciendo cola, algunos personajes que año tras año acuden disfrazados al sorteo. Aquí tienen a una de ellas, Manoli, 85 años, que acude todos los días desde el jueves pasado, dice, para guardar su sitio, aunque solo hoy va a dormir allí. Bueno, algunos de ellos nos han hablado también del porqué de su especial indumentaria. Yo estaba aquí el jueves, mire, y me senté aquí. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha molestado y vengo todos los días. Antes me quedaba a dormir. Este año me quedo solo el día 21. Es el primer traje que repito de todos los que he venido. Y he venido de Fernando VII, he venido de payaso, he venido de brujo, he venido de muchas cosas. Y yo creo que es el que más me ha gustado. No sé, contamos chistes, cantamos, así toda la noche. Yo todos los años vengo vestido de obispo de la lotería. El obispo de la lotería, ojalá reparta suerte. Bueno, es la nota más curiosa de un sorteo muy serio, que va a dar algo de dinero a mucha gente y mucho dinero a muy poca. Pero bueno, queremos saber qué podríamos hacer con lo que nos tocase y cómo tributa, por ejemplo, esa cantidad. Vamos a hablar con Danaiset Gómez, es abogada, especialista en Derecho Tributario en Cabrera Rodríguez ETL Global. ¿Qué tal, Danaiset? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, imaginemos que nos toca un premio sustancioso, que es mucho imaginar, Pero bueno, ya puestos, lo primero, ¿qué hacemos con el décimo? ¿Dónde lo llevamos? ¿A un banco? ¿Lo llevamos a la administración que me lo vendió? Claro, bueno, pues todo dependerá de la cuantía del premio. Para aquellos importes que no superen los 2.500 euros, pues podemos acudir a la administración de lotería donde hemos comprado el décimo. Y pues si superan esta cantidad, pues podemos acudir a la entidad bancaria correspondiente con nuestro DNI y el décimo para proceder al cobro del premio, que además se podrá hacer efectivo a partir del día de mañana de las 6 de la tarde. Claro, Danaiset, vamos a complicar la cosa. Imaginemos que tenemos el premio, el décimo compartido con alguien. En ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Ir los dos juntos? Es fundamental, Roberto, en primer lugar, tener clara la cotitularidad sobre ese décimo de la lotería, ¿vale? No es extraño pensar, y son multitud de ocasiones las que incluso en prensa se publican, donde, bueno, pues ocurre que compartimos el décimo y surgen los problemas, ¿no? Claro. Si resulta que es premiado. Es fundamental, en primer lugar, pues saber la titularidad del décimo, quiénes son los cotitulares, y la persona que acuda a cobrar el décimo deberá estar en disposición de acreditar quiénes son los titulares de ese décimo de la lotería, ¿vale? Pues por diversas cuestiones. En primer lugar, pues a la agencia tributaria habrá que acreditar la cotitularidad, por algo tan sencillo como que hay un mínimo que se aplica exento y hay una obligación de retener sobre ese décimo, y tendrán que saber quiénes son los agraciados y cómo se reparte ese mínimo exento. Y además, si se cobra la totalidad del décimo del premio y luego pues se hacen transferencias a los beneficiarios, a los partícipes en ese décimo, pues ya entramos en otras derivadas, ¿vale? De, oye, puede que se entienda que estamos haciendo algún tipo de regalo, de donación, con lo cual, fundamental tener clara la cotitularidad, tenerla acreditada, una copia del décimo, un mensaje de WhatsApp, lo que corresponda, para quedarnos tranquilos y obrar debidamente una vez se cobra el décimo. Claro, porque decirlo de palabra no conviene, No. Por si acaso, ¿no? Por mucha amistad que haya, dice, vale, pero pon el nombrecito detrás o fírmalo detrás, o lo que se suele hacer en estos casos. Sé que parte del premio se lo lleva Hacienda, no sé, ahora me dirá usted exactamente cuánto, pero ¿hay alguna manera de que se quede con menos? Bueno, la verdad, Roberto, es que no, ¿vale? Hay un gravamen especial sobre esos premios de la Lotería de Navidad, en este caso que estamos comentando, ¿vale? Que es un gravamen del 20% sobre el importe de lo premiado, con un mínimo exento de 40.000 euros. Es decir, los premios que no superen esta cantidad quedarán exentos de tributación, y es a partir de 40.000 euros cuando empezamos a tributar. Y ese gravamen especial aplica a partir de esa cantidad de 40.000 euros, ¿vale? Claro, se me ocurre que sí, claro, si va el premio compartido, pues conviene con quien sea para
para que a lo mejor resulta que al repartirlo no da esos 40.000 euros, nos ahorramos un dinero en impuestos, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero el mínimo exento se distribuye entre los premiados, ¿vale? No es 40.000 euros por titular, sino es 40.000 euros por décimo, ¿vale? Por décimo, por decirlo de alguna manera, y se reparte entre los distintos cotitulares de ese premio. ¿Ves? Por eso usted es abogada y yo no. Bueno, vamos a lo último, Danicet. Al poco tiempo de tocar la lotería hay mucha gente que dice, me arruiné con la lotería. ¿Qué aconsejaría usted a quien le toque un premio sustancioso? Bueno, a ver, entiendo que en esos casos, y sí, lo hemos escuchado muchas veces, probablemente venga dado por un mal asesoramiento en materia financiera y en materia tributaria, ¿vale? Fundamental. Considero que, bueno, que ojalá nos toque la lotería y si somos agraciados, pues es fundamental rodearnos de los profesionales óptimos para primero, qué ocurre cuando cobro el décimo y luego cómo puedo hacer para tener un asesoramiento financiero potente que me garantice mi inversión, dónde invierto, cómo hago con estas cantidades que voy a recibir y además en materia fiscal no podemos olvidar el impacto que esto pueda tener, ¿vale? En la renta, en el patrimonio, por lo cual es fundamental tener un asesoramiento correcto en esta materia. Exactamente, alguien que nos ayude a mantener un poco la cabeza fría. Danicet Gómez, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, noticia de última hora, ¿eh? El Tribunal Constitucional, lo acaba de publicar el periódico El País, se va a reunir esta tarde de urgencia a petición del Senado, que le ha pedido que deje sin efecto la medida cautelarísima que impide seguir tramitando las enmiendas parciales que afectan a la renovación del Tribunal Constitucional. O sea, un nuevo capítulo en la que de nuevo el Tribunal de Garantías vuelve a reunirse y supongo que volverá a votar sobre lo mismo que ha votado en días anteriores. Esto lo iremos viendo. Una de las principales alegaciones de la Cámara Alta, esto sí lo sabemos, que es que cuando el Partido Popular pidió que se suspendieran las votaciones, se refería al Congreso y no al Senado, que es quien se está viendo ahora mismo afectado. Bueno, y Elon Musk vuelve a darnos titulares en torno a la compra de Twitter. Esto no sabemos si va a ser bueno o malo para la compañía, pero desde luego a él no lo está dejando en muy buena posición. Miren, inició una votación dentro de la compañía, dentro de los usuarios, para ver si tenía que seguir presidiéndola y perdió. Así que ahora dice que saldrá de la presidencia de la compañía si encuentra a alguien lo suficientemente tonto, así lo ha dicho, para aceptar el puesto. El todavía dueño de Twitter ha utilizado, por supuesto, su red social para publicar esta noticia. El magnate asume así el resultado de la encuesta que él mismo lanzó en la red social el pasado domingo y en la que la mayoría de usuarios le pidieron que abandonara el cargo de director ejecutivo de la compañía. Suponemos que seguirá siendo el dueño, pero pondrá a alguien a lo mejor con mejores dotes de comunicación al frente. Bueno, y la historia de una desgracia en Tailandia. Son 6 ya las víctimas en un naufragio en el que por el momento los equipos de búsqueda han rescatado a 2 supervivientes. Las autoridades mantienen las labores en la zona para localizar a otros 23 tripulantes aún desaparecidos. Los buscan en el mar y desde el aire. 3 barcos de la Marina y 2 helicópteros tratan de localizar a los marineros aún desaparecidos en el Golfo de Tailandia tras el naufragio de un navío de guerra. A bordo viajaban 106 tripulantes en el que iba a ser un trayecto rutinario, pero el embiste de las olas, cada vez más intensas, y el fuerte viento acabó por inundar la corbeta, provocando daños en el sistema eléctrico del barco. A partir de entonces comenzó la odisea. La pérdida de energía permitió que entrara más agua y la embarcación acabó escorada y hundida. 75 marinos lograron subir a las balsas y el resto quedó a la deriva. De momento se contabilizan 6 fallecidos. Las familias lloran sus pérdidas. Perdí mi fuerza, estoy completamente agotada, relata Fon, de 73 años, abuela de una de las víctimas. Malí reza a los dioses para que su nieto aparezca con vida. Deseo que todos estén vivos, no solo mi nieto, cuenta ante las cámaras. El hallazgo de 2 supervivientes en las últimas horas mantiene vivas las esperanzas de todo un país. Bueno, y otra nueva decisión que muestra a las claras
la determinación del régimen talibán en Afganistán, que ahora prohíbe a las mujeres estudiar en la universidad. El veto priva de educación a todas las afganas mayores de 12 años, que también tienen ya cerradas las puertas de los institutos de secundaria. Según una carta del ministro de Educación Superior, la medida entrará en vigor de manera inmediata y se mantendrá hasta nuevo aviso. Otro abuso más del régimen talibán en la abandonada Afganistán. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo viene la mañana? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, hoy en Ponte al Día, muy atentos, vamos a poner el foco en la detección de esos mosquitos que causan el dengue, que se ha encontrado en una vivienda de Tenerife. De hecho, desde la Consejería de Sanidad pues han pedido colaboración ciudadana pues para detectar otros ejemplares por si se ha podido extender, porque es que la erradicación pasa pues por la eliminación de los huevos y las larvas. Nosotros nos preguntamos, pues bueno, cómo han llegado estos ejemplares a Canarias, qué efectos tienen sus picaduras. Hoy en nuestro programa vamos a analizar este asunto y lo vamos a hacer de la mano de expertos. Vamos a entrevistar al director general de Sanidad y también hoy nos visita Jacob Lorenzo, experto en enfermedades tropicales. Esto por un lado, más cositas. Más cositas porque claro, tenemos que hablar de la suerte porque quedan menos de 24 horas para que se celebre ese sorteo extraordinario de Navidad. Las administraciones de lotería de toda Canarias están abarrotadas. Fíjense que ya se han agotado algunas terminaciones como las terminadas en 13 y en 31. ¿Qué probabilidades hay de que nos toque el gordo? ¿Cuáles son esas terminaciones más habituales? Pues quédense con nosotros porque vamos a resolver todas esas dudas ya mismo. A partir de las 2 en directo aquí en Televisión Canaria comienza Ponte al Día. Les esperamos a todos. Hasta ahora. Bueno, a ver si nos toca cerca y este año, compañeros, se ahorran una unidad móvil, cuando tengamos que narrar los premios. Cruzamos los dedos, vamos a ver. Bueno, esta noche empieza el invierno oficialmente, ya es día 21, Antonio Cárdenes. Un invierno, bueno, después de un otoño que hemos visto poquito, lo justo. Sí, y es prácticamente, podemos decir, no tanto, pero que hemos pasado el verano al invierno directamente. Casi, sí. Esta noche a las 21:47 hora canaria, si quieren saber cuándo empiezan otros lugares del mundo, que busquen. No, para estar atentos, hora claro, canaria, 21:47, entra el invierno. Y entra el solsticio de invierno. Solsticio, esta palabra que viene en latín, que quiere decir que el sol prácticamente estos días se mantiene en esa curva, se mantiene quieto en esa curvatura que hace alrededor de la Tierra, y esto es lo que está ocurriendo justo en este preciso instante. Dice la gente se cree que en invierno hace más frío porque el sol se aleja de la Tierra, y no, en concreto, en nuestro invierno, del invierno del hemisferio norte, el sol es cuando más cerca de la Tierra está. Bueno, la gente, y yo mismo, yo pensaba que era por eso, o sea, que estamos más cerca del sol ahora. Nunca, en ningún momento del año estamos tan cerca del sol como este. Qué bueno. Y estamos a 147 millones de kilómetros. Normalmente estamos a una media de 150, en el momento en el que estamos más lejos estamos a 152 millones de kilómetros. Así que la diferencia no es tanta, pero lo que se ocurre es lo que estábamos viendo antes, que es que la inclinación que tiene la Tierra hace que en el hemisferio norte la incidencia de los rayos del sol sea diferente que en el hemisferio sur, y en este momento la incidencia de los rayos del sol aquí en el hemisferio norte hace que estemos en invierno. Por eso, por ejemplo, ayer en Argentina estaban prácticamente entrando al verano, y por eso, entre otras razones, los futbolistas argentinos iban sin camisa en la guagua, ¿no? Porque estaba allí con temperaturas ya de verano. No era por el calor del recibimiento, sino que hacía calor directamente, ¿no? Y por otras cuestiones también que tienen que ver a lo mejor un poco más con la... con otras cosas, con elementos exógenos. Vale. A lo que vamos, volvemos a los planetas y vamos a hablar de lo que hace único a cada uno de los planetas del sistema solar. Y lo que hace único, porque muchos planetas tienen algunas coincidencias en sus características, pero cada uno de ellos tiene algo, como mínimo una cosa que los hace únicos. Voy a empezar hablando de la Tierra y ya con nuestro experto hablamos de los demás. Venga. En la Tierra hace 3.700 millones de años que hay vida, y esto no ocurre en vida en sus diferentes formas. Futbolistas argentinos y también en otras diferentes formas que en la Tierra, ¿no? Y eso hace, Roberto, que la Tierra sea un planeta único en el sistema solar, al menos lo que conocemos. Nunca se ha demostrado que haya vida de ninguna de las formas en ninguno de otros planetas. Eso es sobre la Tierra, pero seguimos hablando de los planetas con nuestro... Cada uno tiene su cosa, ¿verdad? Y además, lo hemos visto además de un tuit muy interesante que ha publicado Rodrigo González Peinado, que es astrofísico y planetarista en el Planetario de Madrid. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, y que yo me imagino que de alguna manera estás acostumbrado por tu trabajo a hablar de estas características, de estas curiosidades para atraer la atención de la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Cada día pues lo que hacemos es explicar un poquito el cielo, el firmamento, las constelaciones, las estrellas, y uno de los grandes protagonistas del cielo son los planetas, claro está.
Claro, es interesante porque a través de este tuit que estableces hacemos como un viaje por cada planeta, ¿no? Y por ejemplo sabemos que si estuviese en Mercurio veía amanecer 2 veces. A ver, ¿por qué es esto, por ejemplo? Sí, efectivamente. Pues nada, esto es una cuestión muy simple. Es debido al tipo de órbita que tiene Mercurio alrededor del Sol. Mercurio rota sobre sí mismo 3 veces cada 2 vueltas en torno al Sol. Por lo tanto, desde ciertos puntos de su superficie, ocasionalmente se puede ver cómo el Sol asciende por el horizonte, luego se oculta otra vez para luego efectivamente volver a salir por el horizonte. Es una cuestión simplemente de mecánica del cielo. Oye, fíjate, Antonio, que fíjate qué interesante. Oye, ahora que nos estamos acercando a fin de año, si estuviésemos en Venus y fuésemos a celebrar fin de año, tardaría menos llegar fin de año siguiente que hacerse de día. O sea, un año dura, a ver cómo lo digo, menos que un día. ¿Esto es así? Efectivamente, es el único planeta del sistema solar en donde un día dura más que un año. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, un año eran 225 días, mientras que un día son 243 días, siempre en función de lo que dura un día en la Tierra, efectivamente. Seguimos ese recorrido por los diferentes planetas, Mercurio, Venus, vamos hasta, bueno, nos saltamos la Tierra, que ya hablamos de ella, vamos hasta Marte, el planeta siguiente, el cuarto, donde esto también es romántico, ¿no? Los amaneceres no son ni naranjas, ni rojos, ni amarillos, como los vemos aquí, amaneceres y atardeceres de color azul. Sí, es justamente al revés que en la Tierra. Claro. En la Tierra el cielo es azul, normalmente, y el atardecer es rojizo. Pues bueno, pues en Marte, debido a la composición química de su atmósfera, es justamente al revés. El amanecer y el atardecer es azul y el resto del tiempo el cielo tiene un color rojizo debido a ese polvo de hierro que hay en la atmósfera de Marte. Qué interesante, ¿no? Este viaje vamos haciendo uno en cada uno. Hay un planeta que tiene una tormenta en forma de hexágono. ¿Esto por qué es? Sí, efectivamente. Saturno es el que lo tiene y lo cierto es que no sabemos por qué. Es uno de esos misterios o cuestiones que aún no hay una explicación clara de por qué el planeta tiene una tormenta en forma de hexágono. No se sabe. No se sabe, pero ahí está esa tormenta, ¿no? De esa forma un poco... Hay diferentes teorías que lo explican, pero digamos que no hay una única hipótesis o teoría que lo llegue a explicar del todo. Y eso sí, eso identifica a Saturno. En ningún otro planeta ocurre, como en ningún otro planeta, como por ejemplo le pasa a Júpiter, no orbita exactamente alrededor del Sol, sino orbita en otro punto. Pero yo me quiero detener también en Neptuno, que orbita en el sentido contrario al del resto de planetas, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, en realidad no es el planeta en sí, sino una de sus... Una de las lunas de Neptuno. Efectivamente. Hombre, efectivamente, es la que... es que Antonio no se ha preparado el examen. No, es complicado. Es complicado. Lo que pasa es que una de sus lunas efectivamente rota al revés que ese traslada Neptuno en torno al Sol. Y esto solo se puede explicar con un proceso de captura, es decir, Neptuno capturó esta luna y eso es lo que hace que rote al revés, que se traslade en torno al Sol. Oye, Rodrigo, llegan las Navidades, muchas personas buscando planes a lo mejor para Navidad. Ir al planetario, sobre todo con los más pequeños, es una buena idea. ¿Capta el interés de los niños cuando llegan allí? ¿Les despierta la curiosidad? Totalmente, da igual que sea Navidad, verano, invierno, primavera, da exactamente igual. Los planetarios, tanto el de Madrid como el de cualquier otra ciudad de España y del mundo, son lugares excepcionales para aprender, para divertirse, para introducirse en el mundo de la astronomía, no quizás desde una postura tan rígida como puede ser un colegio, sino algo más divertido, ameno y entretenido para ellos. Bueno, pues Rodrigo, gracias por este viaje, por esta aventura y que sigas captando pues a través de las redes, a través de tu trabajo, la atención de tanta gente por nuestro entorno, ¿verdad? Por muy lejos que esté, no deja de ser nuestro vecindario, al fin y al cabo. Gracias, buenos días. A vosotros, chao.
Bueno, Antonio, qué interesante este viaje, las cosas que se pueden aprender. Oye, que yo tenía chuleta, que me sabía lo de la luna. Me voy a presentar, me presento la siguiente evaluación para la chuleta. Bueno, volvemos a la tierra. ¿Qué pasa en Brasil? Sí, mira, Brasil, pues cosas terrenales, lo que está ocurriendo, ha caído mucha agua, bueno, vamos a ver imágenes de inundaciones, cuestiones preocupantes en Brasil. Ya vimos el año pasado también en regiones cercanas a Río de Janeiro cómo ocurría, incluso con deslizamientos de tierra. Este año lo que está ocurriendo es, en este momento, estas inundaciones. Ha llovido en 12 horas todo lo que se espera para un mes en esta zona de Río de Janeiro y se han producido numerosas incidencias, como estamos viendo, carreteras que se han prácticamente quebrado y mucha preocupación en este punto de Brasil, y sigue lloviendo. Nos vamos a ir de Brasil hasta hasta Rusia, porque vamos a ver agua en otro estado, en este caso en estado sólido. Fíjate cómo hacemos este recorrido en un coche, Roberto, por las calles del centro de Moscú, viendo cómo está prácticamente todo nevado, en los márgenes, por supuesto, de la carretera. Hablamos el otro día de la tormenta en Moscú más grave del siglo XXI. Bueno, ya vamos ampliando, es la tormenta de nieve más grave de los últimos 40, 50 años. Veremos si llega a ese hito que decían en 1879. Más nieve ha caído también en Japón. Dicen los expertos, Roberto, que es Japón el lugar del mundo donde más nieva. Podría parecer que es otras latitudes, pues no, Japón, y además alguna de las ciudades donde más tiempo pasa nevada la ciudad a lo largo de un año. Bueno, pues aquí 2 personas han fallecido por estas nevadas y todavía sigue nevando y muchas incidencias en Japón. También mucha nieve ha caído en Vancouver, en Canadá. Y Roberto, el otro día lo decíamos, esa tormenta, esas temperaturas gélidas que podrían llegar esta semana, también Navidad, bueno, ya están llegando a esta zona suroeste de Canadá, y se espera también que puedan entrar a Estados Unidos, así que mucha preocupación también por la nieve. Vuelos cancelados, y fíjate las fechas en las que estamos con los desplazamientos. Con todo lo que traen. Esto desde luego sí que es invierno. Antonio, ¿cómo entra la nueva estación aquí en Canarias? Rápidamente. Pues entra sin ninguna novedad de momento. Mañana vamos a tener temperaturas muy parecidas a las de hoy, un poquito más de calor que el fin de semana, las máximas pueden llegar en las costas incluso hasta los 26 grados. Tenemos ese viento del este que hace que esas temperaturas sean más suaves, viniendo del continente africano, y sí, lo que tenemos mañana seguramente serán nubes bajas en las primeras horas del día, prácticamente en el este de todas las islas, menos en La Gomera, curiosamente, porque la tapa Tenerife. Amaneceres y anocheceres fresquitos, ya sabemos que estamos en el solsticio de verano, el día hoy va a durar 10 horas. 10 horas y 20 minutos, Roberto, va a durar el día solar hoy, el tiempo con luz solar, que es el día más corto del año. Y para los próximos días, al menos hasta el día 25, vamos a esperar unas temperaturas y unas condiciones muy parecidas a las que estamos teniendo hoy. El día 25, con la Navidad, ahora sí, yo creo que llega el invierno. Hoy llega el invierno, pero con temperaturas suaves. El día 25 sí que vamos a tener un poquito más de fresco. Un poquito más de frío. Bueno, pues nada, estaremos atentos a ello. Nosotros nos despedimos ya. ¿Tienes preparado tu número de lotería? Sí. Bueno, pues estén muy atentos, porque mañana Televisión Canaria, un año más, les ofrece el sorteo de la Lotería de Navidad. Por eso no se va a emitir este programa. Estaremos muy atentos a ver si nos llevamos un pellizco. Mucha suerte para todos. Volvemos el próximo viernes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!